vamos a tener que robarle un poquito más y darle un poquito más a estas teóricas para compensar lo que pensábamos avanzar después. Eso no tiene ningún problema. Bueno, terminando nuestros orígenes reales y llevando estos nervios a algo muy general, pero muy necesario, de funcionalidades para después tomarlos con todo la rigidez y con toda la necesaria necesidad de mirarlos en su contexto. Vamos a pasar ahora a los orígenes aparentes. Los orígenes aparentes no tienen problema. Es simplemente, el origen aparente es, si yo tomo un cerebro y lo pongo en mis manos, yo voy a ver los pares craneales que están saliendo de unos sitios específicos, ya sea del mesencéfalo, de la protuberancia, del bulbo, pero yo sé que por donde ellos emergen es superficial. El verdadero origen son los núcleos que están mucho más profundos. Por eso en los pares craneales se habla de eso, de los orígenes reales y aparentes. Lo que vimos fueron los núcleos dentro del tallo cerebral, siendo los orígenes reales. Bueno, y el vestíbulo coclear en medio. Ahora lo que vamos a ver es cómo emergen desde el tallo cerebral, pero desde la superficialidad del tallo. Entonces, esto que vamos a revisar son los orígenes aparentes. Lo van a ver en neuro, pero ese corto me dice que el cerebelo esto es anterior y esto debe ser posterior. Van a revisar después que hay unas columnas nerviosas, van a ser anteriores, otras van a ser posteriores. Eso es lo que me está mostrando la figura. Aquí deben hablar de unos tubérculos que van a ser cuneatos, gracilis. Yo no me voy a meter en eso. Voy preciso a unas partes, las otras las tendrán que revisar en neuro, entonces hacen el contexto de esta anatomía. Si me interesa algo, en una vista anterior y lateral o en una vista posterior y lateral, se observan dos prolongaciones, se observan dos elevaciones redondeadas, ligeramente alargadas, ovales, para ser más preciso, que se llaman las olivas. Las olivas. Entonces la oliva es esto y la oliva es esto que está aquí. Si yo reviso aquí me dice que esto es oliva y aquí tengo posterior y acá tengo anterior. Y me hablan que entre las olivas hay surcos. Por eso en literatura me dice surco preolivar y surco retroolivar. Cuando pienso en el surco preolivar, voy a revisar el origen aparente de ese jovencito que está ahí. Entonces va a ser el pico grosso. Si me voy para el surco retroolivar, voy a encontrar los orígenes aparentes de 9, 10 y 11º par craneal. Eso es en orden, es así en sucesivo. Subo. Protuberancia, bulbo, surco, bulbo protuberancial. Y voy a encontrar los orígenes aparentes de estos que van a ser 6, 7 y 8º par craneal. 6, 7 y 8 en el surco bulbo protuberancial. El único que emerge en origen aparente en la protuberancia es el 5º. Entonces este que sigo acá, voy a protuberancia y ahí encuentro el 5º par craneal. Yo les había contado de estos dos jovencitos. Esos dos jovencitos decíamos que es el mesencéfalo, ¿cierto? Pero también parecen unos brazos. La literatura me dice que también le puedo decir pedúnculos. Y tengo 4 pedúnculos. 2 que son brazos que unen al cerebro y 2 que unen al cerebelo. Aquí los tengo, miren. Entonces estos van a ser los pedúnculos cerebelosos y estos van a ser los pedúnculos cerebrales. Que también les digo mesencéfalo, porque parecen dos bracitos. Entonces estoy viendo ahí entre los dos pedúnculos un surco. Y entonces digo surco interpeduncular. Surco interpeduncular. La literatura me dice, en esa fosa interpeduncular o en el surco interpeduncular es el sitio de emergencia del tercer par craneal. Y si me voy hacia atrás, voy a encontrar una referencia anatómica que está representada en estas 4 elevaciones. Entonces se llaman los tubérculos, como son 4, digo cuadrigéminos. 2 superiores, 2 inferiores. Visión, audición, lo van a ver después. Pero me interesa es que por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores encuentro el sitio de emergencia de mi último par craneal, que va a ser el 4.
Esos son los orígenes aparentes. Listo, no tiene problema, lo van a revisar también en neuro, pero por hacer esa antesala que yo necesito. Entonces, ¿a dónde voy? Listo, tengo un problema resuelto, parcialmente. Porque mi problema parcialmente resuelto es que ya a los nervios les puse sus núcleos encargados de lo sensitivo, de lo motor y de lo parasimpático. ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos? ¿Dónde están ubicados los núcleos parasimpáticos? En el encéfalo. ¿Cuáles son los núcleos parasimpáticos? Núcleo de Edinger-Westphal. En orden. Núcleo de Edinger-Westphal. Núcleo salival superior, núcleo salival inferior, núcleo lagrimal y núcleo dorsal del bajo. Esos son mis núcleos parasimpáticos dentales. Pero me hace falta una historia. ¿Cuál es la historia que me hace falta? Sistema nervioso autónomo simpático. Y para eso voy a necesitar esto que me dicen aquí. Cuando me hablan de centros autónomos, me dicen que tengo uno que es el más importante. Bueno, eso lo van a ver con el doctor Torres. Yo tengo aquí esto que es cuerpo calloso, como esa necesaria interconexión entre hemisferio y sustancia blanca. Por debajo del cuerpo calloso, ventrículos laterales, ¿cierto? Donde mirábamos ahí ese espacio que está ubicado plexos corroídos, líquidos cefalorraquídeos. Me voy por debajo y entonces encuentro a este jovencito que está aquí. Entonces si esto es segundo, aquí en tercer ventrículo, además del espacio y además del líquido cefalorraquídeo, encuentro una estructura que le voy a decir el tálamo. El tálamo. Uno de mis núcleos autónomos del tálamo va a ser el núcleo mediano del tálamo. Mediano es que está en el centro. Entonces coincide con esta necesaria o con esta estructura que sirve de puente para unir los dos tálamos derechos y izquierdos. Es la porción mediana y ahí tengo el núcleo mediano del tálamo. Primer centro autónomo. Pero el más importante de todo está por debajo del tálamo. Entonces me hablan que el núcleo más importante del tálamo va a ser en el hipotálamo. Va a ser uno de mis centros autónomos más importantes. Entonces tengo hipotálamo y núcleo mediano del tálamo. Segundo, por encima del cuerpo calloso encuentro una circunvolución que le digo circunvolución del cíngulo. Ese va a ser otro centro autónomo que tengo. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, bueno, tengo el estímulo autónomo, tengo el estímulo en esos tres centros, ¿cómo hago para distribuirlo? Porque ese estímulo necesito llevarlo al resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo desde mi sistema nervioso central hago para que estos estímulos se distribuyan al resto del organismo? Necesitan bajar. Lo que está en el sistema nervioso, ya sea que baje o suba, necesita pasar por un sitio. Y eso se llama tallo cerebral. Y después del tallo cerebral deberá también transitar por esto que está aquí, que debe ser médula espinal. Entonces hacemos un corte de médula. Y en el corte de médula aparece esto, una H, ¿cierto? Tendrán que revisar con el doctor Fernando de que esto es sustancia blanca y que esto es sustancia gris. Y que esos señoritos son cuernos. Entonces tengo cuernos que son posteriores, cuernos que son anteriores y tengo unos que van a estar hacia laterales. Entonces en esos cuernos laterales, en esas porciones laterales, me lo dice la literatura, porque es que esto está hacia lateral, pero también está interpuesto. Entonces por eso me dicen que son una columna de células, una columna de sustancia gris, núcleos nerviosos que se conocen como intermedio lateral, porque está entre el cuerno anterior, entre el cuerno posterior y está hacia afuera. Entonces se debe llamar intermedio lateral. Por esas columnas intermedio laterales transitan mi estímulo autónomo simpático. O sea que por la médula va el estímulo simpático. ¿Listo? Unamos esto. Venga, les cuento otra historia. La historia comienza en abdomen. Entonces, claro, no hemos visto allá, pero eso no hay nada que de pronto sea extraño. En esta vista de abdomen estoy viendo esto que está aquí, que debe ser el sacro. Esto es sacro, estoy hablando de columna vertebral. Me voy a centrar en la columna vertebral. Eso ya inclusive hicieron parte de ese trabajo. Eso que está ahí es sacro. Esto que sigue para aquí van a ser las vértebras lumbares. Me voy a concentrar en columna vertebral. Si sigo esta imagen de aquí, esto va a ser tórax.
lo divisorio entre tórax y abdomen es este músculo que me apunta aquí, que va a ser el diafragma toracoabdominal. Entonces, por la presencia del diafragma, sé que aquí es abdomen y que aquí será tórax. Vuelvo a centrarme en tórax, en esto que está aquí. Y eso que está ahí es esa estructura axial, que es columna vertebral. ¿Por qué? La literatura me dice que laterovertebral, o sea, a los lados de la columna vertebral, voy a encontrar una cadena nerviosa que está caracterizada porque tengo fibras nerviosas que están unidas por ganglios, que son las bolitas que veo ahí. Por eso me hablan de un rosario, porque se parece a un rosario. ¿Ustedes ven eso, cierto? Sí. Eso que hacen antes de venir o antes de acostarse, rezar el rosario. Entonces tengo esa cadena de fibras nerviosas unidas por ganglios. Laterovertebral, y lo que veo en la figura es que esa cadena se encuentra a todo lo largo del tórax, tanto a la derecha como a la izquierda. Y que si paso al abdomen, también encuentro esa misma cadena de ganglios, esa cadena simpática a cada lado de la columna vertebral, laterovertebral, en abdomen. Subo, porque es que ella va de abajo hacia arriba. Entonces, por eso comencé aquí abajo, subo en tórax, esto que está aquí deberá ser el orificio superior del tórax, debe ser el sitio de transición entre terminación de cuello y comienzo de tórax. Entonces le digo OTS, orificio torácico superior. Entonces, después de esta imagen, seguramente deberé encontrar la imagen de cuello. En cuello voy a encontrar la misma cadena, pero ya con menos ganglios. Pero esos ganglios, que son los que nos van a concentrar ahorita, va a estar representado por 3. Entonces yo hablo de esto, ¿qué va a ser? Cadena simpática torácica. ¿Cuántas vértebras torácicas tengo? Ya adelantaron el trabajo de columna, ¿cierto? ¿Cuántas vértebras torácicas tengo? 12. Son 12, ¿cierto? 12. Entonces tengo 12 ganglios simpáticos torácicos. ¿Cuántas vértebras lumbares tengo? 5. Entonces tengo 5 pares de ganglios simpáticos a nivel abdominal, simpático lumbar. ¿Cierto? Acá serán 12 pares, y aquí serán 5 pares, revisando la cadena derecha e izquierda. ¿Qué pasa en cuello? En cuello pudiera pensar en cervicales, no. En cuello solamente son 3 ganglios. Representado en esto, ganglio simpático cervical inferior, también conocido como ganglio estrellado. Después hablamos de él. Este que está aquí, que va a ser el ganglio simpático cervical medio, y este que está arriba, que es el que nos va el centro de la historia a nivel de estructuras y a nivel de los estímulos autónomos para estructuras a nivel de cara. Vamos a trabajar con este que está acá. El más grande de todos, ganglio simpático cervical superior. Hasta allá llega mi historia. Listo. Entonces, para lo que vamos a contar necesito este jovencito. El ganglio simpático cervical superior. Pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hago para que esta cadena simpática, porque ahí tengo la cadena como formación anatómica, necesito saber es cómo a ella la cargo con estímulos simpáticos? Necesito entender cómo hago para que esta cadena simpática lumbar, la torácica, y la cervical estén encargadas con estímulo simpático. Entonces, opiniones. Vuelvo entonces a la figura que está aquí. En este corte, este es un corte transversal o axial, voy a revisar estructuras anatómicas. Entonces aquí lo que tengo hasta ahora, bueno, columna vertebral, esto será parte de una vértebra torácica. La historia la puedo hacer en cualquier sitio donde haga el corte porque esto es sucesivo a todo lo largo de la columna vertebral. Entonces escojo una región torácica. Listo. Cuerpo, espinosa, transversas. Listo. Esto que está aquí debe ser un agujero de conjunción, agujero intervertebral. Y lo que está emergiendo por ahí debe ser un nervio raquídeo o un nervio espinal. Listo. ¿Qué sucede entonces aquí en este corte de médula? Dijimos que esto era anterior y que esto es posterior. Entonces me dicen, mire, desde la región anterior o de esta porción anterior de la médula o de los cuernos anteriores van a nacer fibras nerviosas
porque es que necesito formar un nervio espinal. Entonces, ¿cómo se forma un nervio espinal? Se forma por raíces nerviosas que emergen de esa columna anterior. Y esas raíces nerviosas o raíces anteriores me dice que van a ser uno de los elementos que necesito para formar el nervio espinal. Y ese estímulo que lleva a la raíz anterior es un estímulo motor. Ah, bueno, mire hacia atrás. Bueno, resulta que tengo cuernos posteriores. Y en los cuernos posteriores, de ahí emergen raíces nerviosas. Esas raíces posteriores se van a unir o van a ser uno de los elementos que necesito para formar un nervio espinal. Y esas raíces posteriores llevan estímulo sensitivo. Ah, entonces, un nervio espinal se forma por unas raíces anteriores y unas raíces posteriores, que emergen sucesivamente de estos cuernos anteriores y cuernos posteriores. Que la raíz anterior lleva estímulo motor y que la raíz posterior lleva estímulo sensitivo. Las dos raíces se unen y me forman a un nervio espinal. ¿Qué otro estímulo irá por un nervio espinal? Porque es que si ya le puse estímulo de la raíz anterior motor y de la raíz posterior sensitivo, le voy a poner estímulo que está bajando por las columnas intermedio laterales. Entonces, segunda vía de transmisión de estímulo simpático. La primera era, pues, los nervios que acompañan a las paredes arteriales. Segunda vía de transmisión de estímulo simpático, a través de un nervio espinal. El nervio espinal lleva sensitivo motor y lleva estímulo simpático. ¿Listo? Ahora, si yo soy nervio espinal y es esto que yo tengo por aquí, ¿cómo hago para cargar a la cadena simpática? Porque todavía no la he cargado. Entonces me hablan de esto, que voy a tener esto, unos ramos comunicantes. Esto que está aquí y estos dos punticos que estoy viendo aquí son la cadena simpática, sea a nivel cervical, sea a nivel torácico o sea a nivel lumbar. En este caso torácico, el diagrama que tengo es un punto que representa cadena simpática. Y entonces estoy viendo esto. El nervio o este nervio espinal me dice que tiene unos ramos que se conectan con la cadena simpática. La literatura me dice que van a ser posteromediales y que este que está aquí va a ser posterolateral. El problema es cómo me lo describen. Porque es que me dicen que esos ramos comunicantes van a ser blancos y grises y que son ramos comunicantes que van a tener un feedback. O sea, doy y recibo. Es una sola vía de transmisión de estímulos. Pero entiendo que gracias a estos ramos comunicantes, la cadena simpática recibe el estímulo simpático. Y ahí sí la cargo. Ya está cargada. Problemas. Cuando me hablan del ramo comunicante que va a ser posteromedial. O sea, el posteromedial. Porque el posteromedial me dice, él maneja estímulos aferentes. Aferente. Tiene mielina. ¿Saben qué es la mielina, cierto? Y le voy a decir ramo comunicante blanco. La mielina es algo que facilita la conducción nerviosa. Si yo no tengo mielina, yo hago mi conducción nerviosa a una velocidad normal. Pero cuando tengo mielina, eso es saltatorio, o sea que es más rápido. Y este ramo comunicante, que va a ser ramo comunicante posterolateral, entonces deberá ser lo contrario del ramo comunicante posteromedial. Entonces seguramente me van a decir que él va a ser amielínico, que va a ser eferente y que va a ser un ramo comunicante gris. ¿Estamos? Ya tengo el estímulo simpático. Tercera vía de conducción de estímulo simpático, la cadena simpática. Sea a nivel lumbar, sea a nivel torácico, sea a nivel cervical. Y vuelvo a lo mismo. Aquí tengo ganglio simpático cervical superior. Miren cómo manda fibras hacia carótida. Me forma flejo carotídeo. Se llama como dependiendo de la arteria donde esté. Entonces debe ser un flejo carotídeo interno. Y miren cómo a través, y miren, manda fibras también para flejo carotídeo externo. Para formar flejo carotídeo común o primitivo.
Y en cada sitio donde haya arterias, y vuelvo a pasar a esta figura, mire, plexo preaórtico en aorta abdominal, y aquí a nivel de tórax también tengo un plexo preaórtico, siempre acompañando a las paredes arteriales. ¿Estamos listos, cierto? Empecemos ahora sí historias. Bueno, ahora sí entramos en materia. Se acabó el relax. Se acabaron las generalidades. ¿Comprendido, cierto? Esto es fundamental para lo que viene. Bueno, listo. Ahora, un ejercicio necesario para entender cabeza, órganos de los sentidos, y para también esas valoraciones neurológicas que pueden existir cuando haya traumas cráneoencefálicos, va a hacer es conocer todo este contexto de estructuras que se encuentran. Ya tengo los huesos, ya los articulé, y de la articulación de esos huesos quedan espacios que no están vacíos. Esos espacios se conocen como fosas. Entonces me hablan de las fosas viscerocraneales. El problema de las fosas viscerocraneales es su contenido, porque es un contenido que ya lo tenemos disperso de lo que nos toca ahora recoger. Porque vamos a revisar en cada fosa cosas nuevas, sí, componente muscular. Entonces van a estar seguramente los músculos masticadores. Necesito un componente arterial, ya lo tengo. O es carótida externa, o son ramas de la interna, o son ramas externa o interna. Es lo que tengo ahí básicamente. Maxilar interna debe ser el mayor contexto. Tengo lo venoso, pero ya también necesito desorganizarlo. Ya sé que va a ser homónimo, satélite, sé cómo drena, a dónde drena, pues ya tengo la historia. Entonces es solamente escoger y organizar. Pero con los nervios tenemos una lista muy general que no me sirve para la formación médica. Necesito una lista mucho más específica de la funcionalidad de los nervios. Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Ya empezamos. Primera fosa, me hablan de la fosa temporal. Ahora, este ejercicio es más ilustrativo para que vean que uno tiene una manera de poder revisar estas fosas, que tenemos un dialecto que utilizar y que tenemos puntos anatómicos que necesariamente podemos y tenemos que referenciar cuando hagamos una descripción. Pero es un proceso que comienza hoy y que terminará por ahí el sexto, cuando hagan su primera historia. Pero es necesario. Entonces, la fosa temporal dice que va a ser la fosa básicamente que encuentra en la región temporal, pero no está solamente en la región temporal. El nombre de fosa temporal es por el músculo que se encuentra ahí. Si referencio a la fosa, me dicen que debo buscar límites. Límite de la fosa temporal, un límite superior y un límite posterior, va a ser esto que ya conozco. Las líneas curvas temporales superior e inferior. Como en todo lo que comenzamos ahorita hasta el final, siempre donde esté voy a buscarle paredes y límites para saber dónde estoy. Entonces tengo límite superior y límite posterior. Perfecto. Ahora, necesito límite inferior. Pero si uno mira para abajo, encuentras un hueco, porque ese es el espacio que queda por dentro del arco cigomático. Entonces, como es un hueco, me rebusco. Y entonces voy a decir que el límite inferior de la fosa temporal es una línea imaginaria, que la tengo ahí en amarillo. Este amigo es amarillo. La línea imaginaria va desde el arco cigomático a un punto anatómico que se encuentra al final de esta sutura. Esa sutura es la sutura esferotemporal, y en la parte más inferior de esa sutura tengo una elevación. Entonces le digo cresta esferotemporal. Límite inferior de la fosa temporal, línea imaginaria desde el arco cigomático a la cresta esferotemporal. Listo. Límite anterior. Cambiemos de vista. Ahí está el límite anterior. Lo que no tengamos. Entonces me dicen que van a hacer fácil. Las porciones orbitarias. Va a ser la pared lateral de la órbita. Entonces las porciones orbitarias externas o laterales. Eso me estarán hablando de hueso frontal y hueso cigomático. Pero tengo una mejor nomenclatura. ¿Cómo debo llamarlos? Apófisis. Apófisis frontal del cigomático y la apófisis cigomática del frontal. Eso será la pared anterior de la fosa temporal. Me hablan de una pared medial o interna. Entonces, si vuelvo aquí y voy a pensar en la pared
medial o interna, deberán ser los huesos que están ahí. Entonces voy a encontrar escama del temporal, voy a encontrar la porción vertical de las alas mayores del esfenoides, voy a encontrar parte de hueso parietal y parte del frontal. Son los huesitos que conforman a esa pared medial. Y me queda solamente la pared lateral. Pero pensar en pared lateral implica que ahí ya no tengo más nadie, sino el músculo que ocupa la fosa. Pero voy a hablar de la aponeurosis, de ese músculo que vamos a hablar ahorita, que es el músculo temporalis. Perfecto, está lista la fosa. Señor. ¿La cresta supramastoidea no participa? No, porque es muy atrás. Ya es básicamente arco cigomático para abajo. Entonces, lo dejamos ahí. Pues sencillo, pudiera ponerle más límites, pero vamos a buscar los límites más reales, más palpables, por lo menos en los que sean más referenciables. No sea mal. Pudiera encontrar más, pero quería un ejercicio práctico. ¿Listo? Bueno, dudas o preguntas. ¿Sí ven? Hay la manera de uno no perderse. El que se pierda porque quiera. No se pierde. En anatomía todo es posible. Listo. Contenido de la fosa temporal. Bueno, entonces recuerdo. Como ya lo vimos, simplemente voy a desorganizar la idea, porque ustedes ya la tienen. Entonces, cuando pienso en el contenido arterial, pienso en las arterias que están ahí. Yo me acuerdo. Arteria temporal profunda anterior, arteria temporal profunda media, ramas de la maxilar interna. Tengo arteria temporal profunda posterior, que es rama de la temporal superficial, y tengo ramas temporales que nacen de la meningia media. Ese es el contenido que está ahí. Y ese mismo contenido arterial es homónimo en venoso. Y lo mejor, tengo que hablar de un músculo, y un músculo que tiene una irrigación. ¿Qué irrigación recibe el músculo y la región temporal? Las mismas arterias. Entonces, con ese contenido arterial lo utilizo para contenido de la fosa, para irrigación de las estructuras que se encuentran en la fosa. Llámese piel, tejido celular subcutáneo y músculos temporales. Listo. Contenido nervioso. Ahí comenzamos a tener un poquitico de problema. Profesor, Señor. En el ramo vascular, esas arterias anteriormente mencionadas se anastomosan. Entre ellas sí. Miren la imagen. Ellas se anastomosan entre sí. Pueden no hacerlo. Perfecto. Si lo hacen, me complican. ¿Por qué? Porque yo sé que esas heridas en esa región deberán ser muy escandalosas, hay muchos problemas. Bueno, contenido nervioso. No me sirve, me sirve la tarjeta. Listo. Esto ya lo dijimos ayer. Voy a hacer el récord de esto. Tengo una historia que se la voy a contar más despuesito, pero ayer la revisamos. ¿Cuál es la historia que necesito? Para los nervios que necesito referenciar en la región temporal, voy a pensar en tercera división del trigémino. La tercera división del trigémino ya me contaron que tiene unos nervios o unas divisiones que van a ser anteriores, que tiene una división que es posterior. ¿Listo? Ayer miramos, les decía ayer, eso necesito revisarlos. Ahora, cuando hablo de la división anterior, de la tercera división del trigémino, me dice que tengo unos nervios que se llaman, dos puntos, temporo bucal. El otro se llama temporal profundo medio. Y el tercero se llama el nervio temporo maceterino. Eso para mí es tercera división del trigémino tronco anterior. Pero, ¿cuál es el problema? Resulta que sí, tengo el nombre de los nervios. Sé que esto es la división o la rama temporobucal, temporal profunda media y temporomaceterino. Eso es cierto. Pero los nervios que se originan de esas ramas y que van específicamente a la región temporal, cuando llegan a la región temporal cambian de nombre. Entonces, esta división, que es la división temporobucal, me va a dar origen a dos nervios. A un nervio que va para la región bucal, que le voy a decir nervio largo bucal. Y un nervio que se va para arriba, y le voy a decir nervio temporal profundo anterior. El otro que sigue no cambia de nombre,
sigue siendo nervio temporal profundo medio. Me voy más hacia atrás y ahora la división temporomaseterina va a cambiar de nombre. Porque el nervio que va hacia abajo le voy a decir nervio maseterino y el nervio que sube le voy a decir temporal profundo posterior. Entonces, el contenido nervioso, ahora sí uno todo, contenido nervioso de la fosa temporal, motor, o sea, para el músculo temporalis, va a ser nervios temporal profundo anterior, temporal profundo medio y temporal profundo posterior. Temporal profundo posterior, que nace de la división temporomaseterina del tronco posterior de la tercera división del trigémino. Nervio temporal profundo medio nace del tronco posterior de la tercera división del trigémino. ¿La qué? Tronco anterior, sí, gracias. Del tronco anterior de la tercera división del trigémino. Y la división temporobucal me dice que el temporal profundo anterior nace de la división posterior de este ramito temporobucal del trigémino. ¿Listo? Tronco posterior, tercera división del trigémino. Ya está listo. Después la recordaré con otro. Gracias. Estoy embobado. Ese es el clima. Tronco anterior. Tronco anterior. El tronco anterior de la tercera división del trigémino es un tronco exclusivo, principalmente motor. El tronco posterior es principalmente sensitivo. O sea que seguramente en esa revisión que hagamos habrán algunas ramas motoras y sensitivas. Lo mismo en la posterior, deberán haber algunas ramas sensitivas y algunas motoras. Entonces, recojo nuevamente la idea. Esto que estamos revisando es tercera división del trigémino y va a ser tronco anterior. Tronco anterior, con esas tres ramas que emergen. Temporobucal, temporal profundo medio y temporomaseterino, con los tres nervios motores que llegan a la región temporal que van a ser temporal profundo anterior, temporal profundo medio y temporal profundo posterior. ¿Qué me iba a preguntar? También nace del trigémino del tronco anterior, pero ese sí no se divide. Eso es solamente, él solamente se llama temporal profundo medio, no tiene ninguna otra herramienta. ¿Listo? Bueno, comprendido hasta ahí. Pero problemas, no son los únicos nervios que llegan a la región temporal, porque también necesito inervación sensitiva. Entonces me ponen en juego a ver qué otra cosa que leí del trigémino tenga un nombre por allá temporal que llegue ahí. Entonces tengo del tronco posterior de la tercera división del trigémino, hay un nerviecito que vamos a revisar que se llama el nervio aurículo-temporal. Entonces tengo rama temporal, y aquí está pintadita, del nervio aurículo-temporal. Pero él pertenece al tronco posterior. Entonces lo que él entrega aquí debe ser estímulo sensitivo. Piel, tejido celular subcutáneo, también músculo. Pero al músculo me interesa en los motores, no los sensitivos. Pero necesito referenciarlos también. Y quiero saber qué otra cosa que tenga nombre temporal llega ahí. Cuando hablemos de la segunda división del trigémino, voy a hablar de un nervio que se llama nervio cigomático orbitario. Y el cigomático orbitario me dice que da origen a dos nervios. A uno que se llama lagrimopalpeoral y uno que se llama temporomalar. Entonces, la porción temporal del temporomalar, del cigomático orbitario, de la segunda división del trigémino, llega a dar estímulo sensitivo a la región temporal. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Listo. Hablemos de músculo. Corrección de Netter. Ahí le faltó a Netter algunas cositas. Sobre todo no pinta la rama maseterina, pero bueno. Aquí estoy viendo temporal profundo anterior, temporal profundo medio, temporal profundo posterior.
los motores, tronco anterior. Aquí estoy viendo aurículo temporal, tronco posterior, sensitivo. Y aquí estoy viendo el ramo temporal de la división temporovocal de la segunda división del trigenio. Perdón, de la división temporomalar. La división temporomalar de la segunda división del trigenio. Ahí veo los nerviecitos llevando los motores y los sensitivos. Ubicados. Teoría versus lo que veo. ¿Qué me queda? Contenido muscular. Hablemos del músculo. Lo propio, lo principal, lo que no van a hacer odontólogos, pero necesito que conozcan al músculo. Músculo temporalis, músculo que tiene forma como de un abanico. Se inserta en línea curva temporal inferior. Y desde ahí me dice que él baja y que toma inserción aquí. En ese accidente anatómico es que es cara interna de la apófisis, coronoides. 3 tipos de fibras: verticales, oblicuas, casi horizontales. Horizontales. Fibras que van a ser verticales, fibras que son oblicuas y unas fibras pues con un componente o una dirección horizontal. Eso haría pensar entonces la funcionalidad del músculo temporal. Primer músculo masticatorio. El músculo temporalis, cuando se contraen las fibras verticales, eleva. Cuando se contraen las fibras medias, las fibras medias y las fibras posteriores van a hacer elevación pero con un componente posterior. Entonces, si yo pienso en lo que estoy diciendo, el músculo temporal deberá tener una actuación sobre mandíbula. ¿Qué hace sobre la mandíbula? La lleva hacia arriba y la lleva hacia atrás. Y eso implica que la llevo hacia arriba y hacia atrás. O sea que hago que el cóndilo de la mandíbula entre en la cavidad glenoidea. Por eso me dicen que es el músculo posicionador de la mandíbula dentro de la cavidad glenoidea. Pero eso que acabo de hacer me dice que también el músculo temporal es un músculo que hace elevación y que también hace retrusión mandibular. Pero también me dice que él actúa en la articulación, lateralidad o diducción. Entonces, elevador, retrusión y lateralidad de la mandíbula. Con ese componente final de posicionador del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea del hueso. ¿Vamos? ¿Dudas o preguntas? Se acabó la fosa temporal. Eso era todo. Tanta cosa. Bueno, segunda fosa. Voy para mi fosa cigomática, también se conoce como fosa infratemporal. Bueno, vuelvo a jugar con lo mismo. Necesito saber dónde voy a estar parqueado. En una vista de abajo, pues fácil. Si de aquí para arriba era la fosa temporal, ahora me dicen que hacia abajo voy a encontrar la fosa infratemporal o cigomática. Entonces, algo de lógica es que lo que era piso de la fosa cigomática debe ser ahora el techo de la fosa cigomática. Lo que era piso de la temporal ahora va a ser techo de la cigomática. Parcialmente. Vamos a ver por qué parcialmente. Entonces, estoy desde fuera. Esto que está aquí va a ser la fosa cigomática y estoy mirando hacia arriba. Algunas cosas se mantienen, otras cambian. ¿Por qué? Empiezo a jugar con las paredes. Porque en el techo de la fosa cigomática tengo dos porciones. Tengo una mitad que va a ser lateral y una mitad que va a ser medial. La mitad lateral ya la conozco. Era el piso de la fosa temporal. O sea, la línea imaginaria que va desde la cresta esfenotemporal hasta el arco cigomático. Eso va a ser mitad lateral. Si pienso en la mitad medial, este hueso que está ahí, oval, espinoso. Entonces voy a estar en la porción horizontal de las alas mayores del efenoides. Eso va a ser la mitad media. Listo. Me dice que busque piso. Miren, esto que está aquí es todo el contenido que necesito revisar. Y eso que está ahí es la fosa infratemporal o cigomática. Y esta figura me sirve porque si quiero buscar el piso,
tengo la verdadera estructura que sirve de piso de esa fosa. Ya lo conocen, el segundo músculo masticatorio que vamos a revisar. El músculo pterigoideos internos. De una vez con el músculo pterigoideos. No, practica más adelante. ¿Qué otra estructura me sirve de piso? Me hablan de que esta aponeurosis cervical tiene dos componentes, profunda y superficial. La superficial me dice que se va a insertar en ángulo de la mandíbula. Ahí debe envolver también a una glándula que vamos a ver después. Debe servir de envolvimiento de parótida, de submandibular, y debe hacer una separación, como ya sé que hacen las aponeurosis, de cuello con estructuras a nivel de cara. Pero esta aponeurosis también envuelve al esternocleido mastoideo. Y parte de la aponeurosis que envuelve al esternocleido también se inserta en mandíbula. Esas fibras aponeuróticas que envuelven, que sirven de fijación a la fascia cervical, también actúan de alguna u otra manera para servir de piso de la fosa cigomática. Pero el verdadero piso se llama músculo pterigoideo interno. El pterigoideo interno o medial, el pterigoideo externo o lateral. Y siempre interno. Pero bueno, también le pueden hablar de medialis. Profesor, una pregunta. Es bueno tener los dos conceptos. Usted habla también de una aponeurosis cervical. ¿Esa aponeurosis cervical sería la media o la profunda o Superficial. Superficial. Listo. Entonces el piso no tiene problema. Resuelto. Pared anterior. La pared anterior de mi fosa cigomática va a ser dos mitades. Voy a hablar de una mitad lateral y hablo de una mitad medial. Mitad medial, esa estructura redondeada que se llama la tuberosidad del maxilar superior. Mitad lateral, ya la conozco. La apófisis la apófisis temporal del cigomático. Apófisis temporal del cigomático. Y tengo lista la pared anterior. ¿Sí ven que esto es facilito? Eso nomás es simplemente ponerle lógica. Pared medial o interna. Tengo dos mitades. Una mitad palpable, percibible, ósea. Entonces una mitad anterior y tengo una mitad posterior. Mitad anterior. Apófisis pterigoides. Mitad posterior. Un hueco en el cráneo. Pero si miro en el cérvico, eso no es hueco, sino que aquí tengo mitad anterior pterigoides, mitad posterior, este tubo músculo membranoso llamado faringe. Y voy a encontrar dos musculitos del paladar blando. Este musculito que está aquí, que va a ser un músculo levator belli palatini, y este que está aquí, que va a ser el tensor belli palatini. O sea, tengo también músculos del paladar blando y faringe, siendo la mitad posterior de esta pared medial de la fosa cigomática. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea, cierto? Pared lateral, me quedé ya sin nada. Una vista inferior, una vista lateral. Si estoy en fosa cigomática y quiero buscar la pared lateral o externa, me quedo con esto. Cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Listo. Me falta un límite muy extraño porque realmente los cortes necesitan ayudarlos un poquito mejor. Por eso si yo lo miro en esta vista lateral, no lo creo. Pero si lo veo en esta vista posterior, reconozco estructuras. Estiloides, apófisis estiloides con los músculos estilios. Entiéndase, estilo yuideo, estilo faringeo, estilo glossus. Vamos a ver después. Pero tengo la apófisis estiloides. Esto que está aquí debe ser ángulo de la mandíbula. Y esto que veo que se va por detrás del ángulo es esto mismo, la parótida. Entonces el límite posterior de mi fosa cigomática se llama glándula parótida. La parótida. Sin comentarios. Listo. Ahora, contenido. Vamos a ver qué contenido hay. Empiezo por el contenido muscular. Entonces, segundo músculo masticatorio. Vamos con el músculo pterigoideus, laterales o externos. Este músculo masticatorio me dice que tiene dos haces.
Un as superior, cresta esfenotemporal. As inferior, apófisis pterigoides. Entonces por eso me dicen que el músculo pterigoideus externos tiene dos porciones. La porción superior, que me dice que va a ser esfenoidal, y una porción inferior que va a ser pterigoidal. Los dos haces nacen separados, se van hacia atrás, se unen y se van a insertar en esto que está aquí. Una almohadilla que está interpuesta entre los dos huesos. Le voy a decir disco articular. Otros también le llaman el menisco articular. Pero sé que antes de llegar allá, deberá también insertarse en un forro, en una cubierta que tiene la articulación. Cápsula articular. Y como ya hicieron el trabajo de músculos, de huesos de la cara, cuando yo tengo mandíbula y mido el cóndilo, por debajo del cóndilo tengo cuello. Y por delante del cuello tengo una fosa. A que no adivinan cómo se llama la fosa. No, la mandibular es acá. Estoy aquí. Fosa pterigoidea, porque ahí se inserta el músculo pterigoideus externus. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace este jovencito? Por la forma en que lo veo. El pterigoideus externus, cuando se contraiga, protrusión mandibular. Y también hace lateralidad o diducción. Listo. No más. Irrigación de él. Arteria pterigoidea externa o pterigoidea lateral que nace de maxilar interna. Ramos pterigoideos externos que nacen de la arteria meningia menor o meningia accesoria. Inervación. Bueno, problemas. ¿Cuál es la inervación de él? Aquí la imagen, la taller me lo trata de mostrar. Si somos buenos observadores, que sí sé que lo somos, cuando estaba hablando de los nervios, yo sé que ustedes estaban pensando en la mancha roja. Algunos le vi que querían como preguntar eso. Esta mancha roja que está aquí es un músculo masticatorio. ¿Y es el músculo? Pterigoideos externos. Entonces tengo una gran relación de pterigoideos externos con las ramas del trigemino del tronco anterior. Pues blanco es, el que no lo pone, y lo pone. Entonces, para el as superior del pterigoideos externos, los nervios que le van a dar inervación motora van a ser los nervios que nacen de la división temporobucal y va a ser el nervio temporal profundo medio. Y para el as inferior, ahí lo muestra la figura, el as inferior recibe la inervación motora de la división temporobucal, del tronco anterior de la tercera división del trígeno. A superior, los dos, sí, nace como de la bucal, pero es de todo. Pareciera, pero en realidad es de los dos. A superior recibe de la división temporobucal y del temporal profundo medio. Y el as inferior recibe la inervación motora de la división temporobucal. ¿Listo? No problema, ¿cierto? Hola. Cuéntemelo todo. Es eso. Cuando yo les digo que nace de la división, van a ver ramitos. Los ramitos que llegan específicamente al músculo se llaman así. El nombre de ellos es nervio del pterigoideo lateral. Y voy a encontrar nervio del pterigoideo interno. Es eso, son ellos. Pero busco específicamente de dónde nacen. Por aquello de que la afección que pueda tener el tronco anterior, sé que la debilidad más importante que tendrá el paciente o que me va a contar es que no tiene fuerza masticatoria. Listo, muy bien, avancemos porque eso es ahí eso es lo mismo. Ya lo dijimos, ya está. No hay problema. Ya estuvo. Listo. Tercer músculo masticatorio que está contenido en la fosa cigomática. Voy a hablar de este amiguito. El músculo pterigoideus internus o medialis. ¿Qué tiene de especial el pterigoideo internus o medialis? Ayer, yo creo que ya casi todo lo hemos visto, faltan poquitos que no han visto. Aquí lo que me está mostrando es plato pterigoideo lateral
y aquí está cubierto por este músculo, pero debería tener la apófisis pterigoides con su plato pterigoideo lateral y el plato pterigoideo medial. Y los que ya vimos pterigoides, yo les contaba que en el fondo de la pterigoides, aquí, porque es una V, no voy pensando en la divergencia, sino en la fosa que tengo en la convergencia de las dos pterigoides. Ahí tengo un espacio. Ese espacio se conoce como fosa pterigoidea. En la fosa pterigoidea, en ese espacio que está allá en el fondo de las dos pterigoides, ahí se inserta el músculo pterigoideos internos. Para ustedes, son inserciones más complejas, pero no las necesitamos para ustedes, solamente que tengan la visión de estos musculitos. Su otro punto de inserción, cara interna del ángulo de la mandíbula, cara interna del gonión, aunque el gonión es punto canométrico, pero ahí me dicen que esto se llama ángulo goniaco o ángulo de la mandíbula. Entonces, cara interna del ángulo de la mandíbula. Cambio de vista, a ver qué me puede hacer este musculito. No me sirve. Esta. En esta vista puedo pensar ya en lo que puede hacer por la direccionalidad, y me acuerdo de la biofísica médica, y me acuerdo a ver cuál será la funcionalidad del pterigoideos internos. Como músculo, por la posición, seguramente deberá ser elevación. Entonces, eleva la mandíbula. Por la direccionalidad de la fibra, no solamente eleva, sino que también lleva hacia adelante. Entonces hace elevación y hace protrusión mandibular. Y también va a hacer lateralidad o diducción. Listo. Problemas. La inervación y la irrigación. La inervación no tanto, sino que cambiamos. Sigue siendo el papá, pero con otra particularidad. Miremos eso. Corte. Un corte parasagital. O sea que estoy viendo no la parte externa, sino esto que es ángulo de la mandíbula, va a ser la parte interna. ¿Qué será esto que me está representando aquí el hueso? Es una estructura, esto debe ser trigémino, ganglio de Gase, primera, segunda y tercera. Agujero, foramen oval. ¿Cierto? Foramen oval. Y me dice que la tercera división del trigémino, cuando emerge, ya no voy pensando en la división anterior, voy a pensar en la división posterior de la tercera división del trigémino. De una vez se las cuento. Para mí, esa tercera división del trigémino, o esa división posterior de la tercera división del trigémino, tiene un ramito motor que me interesa, y se llama el ramo común. Y cuando yo pienso en ramo común, en mi mente explotan tres cosas. Porque el ramo común del tronco posterior de la tercera división del trigémino, que no me lo cuentan los libros, es un ramo motor y que da origen a tres nervios. Uno, nervio para el músculo tensor velipalatino. Dos, nervio para el músculo tensor timpánico o tensor de la membrana timpánica. Ah, ya, pum, ahora sí se me aclaró. Entiendo por qué ayer me dijeron que el trigémino intervenía ahí. Audición, ahí está. Y el tercero va a ser este que viene por aquí. Nervio para el músculo pterigoideos internos. Entonces la inervación motora para el pterigoideos internos viene por un nervio del pterigoideo interno que nace de un ramo común que viene de una división posterior de la tercera división del trigémino. Irrigación. Complejo. La más importante. Arteria del pterigoideo interno que nace de la maxilar interna. Secundarias, unas que ya saben y unas que les voy a contar hoy que no saben. ¿Cuáles saben? La palatina ascendente de la facial o ramos tonsilares que me van a dar ramas pterigoideas internas. Esa la sabían. ¿Cuál no saben? Resulta que esta liguita, que es la dentaria inferior, puede dar ramos pterigoideos internos. No me extraña, es una arteria que va por la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Puedo encontrar ramos pterigoideos internos que nacen de la dentaria inferior.
Listo. El contenido arterial ya lo tenemos. Si quisiera hablar de contenido arterial de la fosa cigomática, debería hablar de arteria. Ya lo hicimos, entonces solamente lo referenciamos. Contenido arterial de fosa cigomática, encuentro ese nacimiento, ese recorrido. ¿Qué voy a encontrar ahí? En la fosa cigomática, las ramas que nacen de la porción mandibular y de la porción tenoidea. ¿Listo? Entonces me toca pasar todo esto. Señor. Estaba mirando también que la arteria maceterina también puede dar, ¿no? Allá voy. Entonces paso todo esto porque eso ya, mejor dicho, eso ya se lo saben mejor que la palma de la mano, ¿cierto? Eso no se vale. Es mala. Cuéntemelo todo. Sí, acuérdate cuando hablamos de palatina, que viene de la facial, ahí encuentro los ramos pterigoideos. Esos ramos pterigoideos internos nacen de la facial, si el protagonista va a ser facial. Pueden ser ramos directos o ramos indirectos. Los ramos indirectos normalmente son ramos indirectos, o sea, los que da a través de la palatina y los que da a través de los ramos funcionales. Pero también pueden ser ramos directos, pero hay una contribución de facial con pterigoideo. Por la meninge accesoria para pterigoideos externos, externos. Juntos, ya, además de meninges, la meninge accesoria le da a paladar blando y le da a pterigoideos externos. Bueno, tendríamos que pasar aquí, pero voy a hacer algo antes. Espérenme de vuelta. Bueno, antes del contenido arterial, después o en este contexto de revisar el contenido, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Tengo tres músculos masticatorios. El temporal, que está en la fosa temporal, pterigoideos externos e internos, que está en la fosa cigomática. Pero hay un cuarto músculo masticatorio que no está en ninguna fosa. Entonces tampoco lo podemos dejar suelto, porque necesito revisar los cuatro músculos masticatorios. Que inclusive no estoy de acuerdo, sí son masticatorias, pero es que la masticación que hemos hecho hasta ahora, subir, hacia adelante, protrusión, retracción y lateralidad. ¿Y qué pasa con la? Entonces con los músculos infrayuderos, por eso el componente masticatorio que me falta debe ser los músculos suprayudeos para hablar de apertura de la boca. Entonces, este músculo no está en ninguna fosa, pero es el cuarto de los músculos masticatorios que debo revisar. Entonces vamos a hablar de músculo masseter. Músculo masseter. Facilito. ¿Qué tiene el masseter? Me dice, el masseter se inserta en los 2/3 anteriores de la cara interna del arco cigomático. Y también toma inserción en la cara interna del hueso cigomático o mala. Está bien, no problema. El otro punto de inserción, ángulo de la mandíbula, pero por su cara externa, porque por la cara interna estaba pterigoideo interno. Entonces se me ocurre que esta hamaca masticatoria, este abrazamiento de músculos en el ángulo de la mandíbula está dado por del lado interno, pterigoideo interno, y del lado externo masseter. Por eso ellos dos se consideran los músculos brutos de la masticación, los más potentes para el cierre. Ahora, ¿qué tengo que hablar del masseter? La figura me muestra dos cosas, unas fibras que son profundas y unas fibras que son superficiales. Las fibras que son superficiales tienen la misma dirección que las del pterigoideo interno, pongámosle la misma función, y ahí me ahorro 10 neuronas. Entonces, ¿qué hace el masseter? Las fibras superficiales, la misma función del pterigoideo interno, o sea, eleva, protruye, lateralidad. Entonces, ¿qué tiene de diferente el masseter? Las fibras que son profundas, porque las fibras que si estas son oblicuas de adelante hacia atrás,
Estas son oblicuas de atrás hacia adelante. Esas fibras profundas hacen algo diferente. ¿Qué harán? Retrusión. Entonces, lo único diferente que le pongo al máster es que además de hacer elevación, protrusión y lateralidad, hace retrusión. ¿Listo? Inervación del músculo massetero. Ya esto se vuelve repetición de repetidez. Vuelvo al tronco anterior. Entonces, tercera división, trigémino, tercera división del trigémino, tronco anterior. Eso es un trabalenguas. Entonces hablo de tercera división del trigémino y busco su tronco anterior. Y ahí encuentro una división. La división que va a ser temporomasseterina. Y de la división temporomasseterina pienso en el nervio masseterino. Entonces, nervio masseterino de la división temporomasseterina que viene de un tronco anterior de la tercera división del trigémino. Va a ser el estímulo motor para el massetero. Motor. Después le cambio la historia por otra cosita. Listo. Irrigación. Ay, compleja. Pero bueno, recordémoslo. La inervación del masseter es compleja, pero hay la principal irrigación del masseter. Me habían contado de una arteria que era la arteria masseterina de la maxilar interna, principal. Irrigación secundaria, masseterina superior de la transversal de la cara, que viene de una temporal superficial, y tengo una masseterina inferior que nace de la fascia. Y con eso el masseter se encuentra perfectamente irrigado y se encuentra feliz. Listo. No más. Bueno. Listo. Entonces, contenido arterial, maxilar interna con su componente venoso. Por favor. Voy a volver a repetir esto, pero ya lo dijimos. ¿Qué más tengo que revisar cuando quiero mirar fosa cigomática? Trigémino. Y debo hablar de la tercera división del trigémino. Entonces vuelvo por donde comencé. Tenía que hablar de músculo y de nervios sin haber hecho el ejercicio previo que era necesario. Contenido nervioso de la fosa cigomática, tercera división del trigémino. Y comienzo mi historia por foramen oval. Entonces yo soy foramen oval, o yo soy trigémino, paso a través del foramen oval, la tercera división del trigémino. Listo. Pero tengo un problema con esta tercera división del trigémino. ¿Cuál es el problema? Que es que apenas ella emerge por el foramen oval, la primera rama me dice que es un ramo meningeo recurrente, que va con destino a la inervación sensitiva de las meninges. ¿Qué pasa con el ramo meningeo recurrente? Sí, si el nervio sale, el ramo se origina y tiene que volver a entrar al cráneo. ¿Por dónde entra? Va a entrar por el foramen espinoso o redondo menor, en compañía de la arteria meningia media. Meningia media. La meningia accesoria pasa por el oval, por el foramen espinoso va la meningia media. Entonces, en compañía de la meningia media va el ramo meningio recurrente de la tercera división del trigémino. ¿Listo? Hola. ¿Cuál era el nombre que recibe la meningia media para atravesar el Esfenoespinoso. ¿Listo? Bueno, ahora, esta imagen me sirve parcialmente y no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo entonces trigémino, tercera división con sus dos troncos. Tiene el tronco anterior y tiene el tronco posterior. Error de Netter. Faltó pintar cosas. Entonces, esa imagen no me sirve para el tronco anterior. One. No, si hablamos de forámenes vertebrales, son los forámenes que están en cada vértebra. Vertebral, lo escuché mal.
Sí, no, el vertebral es el foramen que está en cada vértebra. Entonces yo tengo en la vértebra, tengo un cuerpo, tengo el pedículo y tengo las láminas. Ellas me están circunscribiendo un agujerito. Ese se llama foramen vertebral. La meningia media, no. La meningia media aquí, como arteria, después de que ella se origina de la maxilar interna, entra al cráneo por el agujero espinoso o agujero redondo menor. Espinoso o redondo. ¿Listo? Entonces, para hablar de tronco anterior, la imagen esta no me sirve. Tendría que revisar entonces la original que miramos. Esa. Entonces, vuelvo a recordarles. Y seguimos insistiendo. Tronco anterior tiene ramas y divisiones. La temporobucal, voy a encontrar la temporal profunda media y la temporomaceterina. Bueno, pero ¿por qué repite tanto? Tengo un problema. Es que a mí me dicen, mire doctor, el tronco anterior de la tercera división del trigemio es un tronco que es principalmente motor. Principalmente, o sea que tiene algo sensitivo. Entonces necesita estimar usted para sus valoraciones qué de ese tronco anterior, dónde se reparte, y usted pueda buscar los signos y síntomas que llega al paciente. Entonces, si revisamos todas estas ramas del tronco anterior y quiero buscarle cuáles son motoras y cuáles son sensitivas, debo conocerlas. Entonces, ¿cuáles son del tronco anterior? ¿Cuáles son los ramos motores de esta tercera división del trigemio, tronco anterior? ¿Cuáles son los motores? Nervio temporal profundo anterior, nervio temporal profundo medio, nervio temporal profundo posterior y la rama maceterina o el nervio maceterino. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Seguramente lo que me queda del resto debe ser lo sensitivo. Ahora, cuando pienso en la división temporobucal, hablábamos del ramo que iba a la región temporal y un ramo que va para la región bucal, o sea, los cachetes. ¿Se acuerdan cuál es el músculo que tengo aquí? El músculo bucinato. El bucinato, no se les olvide, pertenece a la historia de los músculos de la expresión facial. Todos los músculos de la expresión facial tienen inervación motora por séptimo par craneal, el facial. Entonces el bucinado tiene inervación motora por facial. O sea que la rama bucal debe ser sensitiva. Eso es lógica. ¿Cierto? Segundo problema, que es lo que no me cuentan tan bien. Esto. Resulta y pasa que la división temporomaceterina da un ramo sensitivo aquí, específicamente el nervio maceterino. O sea que el nervio maceterino es mixto. Inervación motora para el masseter e inervación sensitiva de la articulación temporomandibular. Entonces ya conozco al nervio con sus excepciones y sus ramas y sus funciones y sus territorios. Estoy listo para que me pongan, por lo menos ya puedo valorar tronco anterior. ¿Estamos? ¿Me hice entender? Bueno, segunda parte de la historia. Tronco posterior. El tronco posterior es más extenso, pero es fácil. Ahora, problemas con el tronco posterior. El tronco posterior es principalmente sensitivo. Debo hacer la misma lógica. Debo conocer sus ramas, sus territorios y conocer las excepciones. Unas en cualquier libro de anatomía y otras que no me cuentan los libros. Vamos a revisarlas. Entonces, lógica. Tronco posterior. Primer nervio que voy a revisar del tronco posterior de la tercera división del trigemio. Nervio lingual. Fácil, ahí lo veo, por lo que veo. El tronco posterior. Nervio lingual es un nervio que se reparte en piso de la boca. Deberá ser el nervio que le da inervación sensitiva a piso de boca, a toda la mucosa del piso de la boca, incluso a toda la mucosa
que tapiza, a toda la mucosa que tapiza la cara interna del hueso maxilar inferior. ¿Sí o no? Algunos textos hablan de alguna inervación sensitiva que manda a paladar, pero es porque es una sola mucosa, no porque haya ramos que llega al paladar. Si yo abro la boca y miro todo el tapiz mucoso, es una sola mucosa que tapiza todo. Entonces, al haber adormecimiento, si uno coloca anestesia en la región lingual, puede haber cierta sensación de que también hacia el paladar hay alguna pérdida de sensibilidad, pero es por lo que es un solo tapiz. ¿Sí me hago entender la idea? Ahora, ¿cuál es el problema con el nervio lingual? Uno, el lingual, 2/3 anteriores de la lengua, la inervación sensitiva, porque ya sabemos que el tercio posterior es sensitivo y sensorial, glosofaringio. Y también interviene otro que les conté ayer. Vago. Lingual con esa particularidad. Sin embargo, el lingual no es solamente sensitivo para lengua y piso de boca, sino que me dice que el lingual tiene una relación con esto que está aquí y con esto que está acá. Y eso es glándula salival submandibular y glándula salival sublingual. Y lo que estoy viendo es que el lingual tiene unas fibritas que llegan a esto. Eso es un ganglio. Corrijan, Netter dice que eso es un... recuerdo que le dice. No sé en qué edición, los que tengan Netter revisen. Netter creo que tiene un error, no sé si ya lo corrigió. Aquí tengo un ganglio nervioso que está sirviendo como D. Está interpuesto, pero me está diciendo es que independientemente del ganglio, hay fibras nerviosas que van con destino hacia glándula salival submandibular y sublingual. Luego, entonces, alguna funcionalidad para estas glándulas deberá estar relacionada con nervio lingual. Eso es sencillo. El problema es cuando me cuentan que el lingual tiene anastomosis. Ahí se me complica la vida. Me dice que el nervio lingual tiene 4 anastomosis. Revisémoslo. Primera anastomosis del nervio. Unas son funcionales, otras no sirven para nada. Anastomosis del nervio lingual. Bueno, entonces a mí me dice, el nervio lingual se anastomosa con el nervio hipogloso. ¿Tiene lógica? Sí. El nervio hipogloso es el nervio motor de la lengua. Si yo soy nervio hipogloso, voy con destino y seguramente me voy a repartir en la lengua, porque la lengua es principalmente muscular. ¿Se han comido lengua de vaca, cierto? Deliciosa. Entonces, al comer lengua de vaca de en adelante, saben que van a estar masticando músculos que se encuentran a nivel de lengua. Entonces, yo soy motor, soy hipogloso, me reparto en la lengua porque debo dar estímulo motor. Si yo soy nervio lingual, también voy para la lengua porque debo dar estímulo sensitivo. En algún punto de la lengua, las fibras motoras del hipogloso se encuentran con las fibras sensitivas del lingual. Es lógico. Todas convergen a la lengua. ¿Para qué sirve? Para nada. Se encuentran anastomosis que no tiene función. Segunda, anastomosis con el nervio dentario inferior o alveolar inferior. Lógica, desde su nacimiento. Estoy viendo como este que está aquí cortado es el nervio dentario inferior. Y este que tengo aquí es el nervio lingual. Y lo que estoy viendo es que uniones de ellos desde su nacimiento, un origen común que hay, entonces esa es una anastomosis. Si busco la otra anastomosis, el nervio lingual va para piso de boca y tapiza la mucosa, y inerva la mucosa que tapiza a la mandíbula. Y el nervio dentario inferior le da inervación al hueso. Si me toco, verán que es una mucosa que está íntimamente unida. Entonces, esa intimidad entre ellas, en que estén tan firmemente unidas, hace de que también digamos de que comparten inervación. Yo soy dentario inferior, inervo todo el hueso, todas las caras del hueso, incluyendo dientes, pero también la cara interna del maxilar. Y mi cara interna está tapizada por una mucosa que tiene inervación por lingual y que está firmemente unida a mí. Ahí tiene que haber alguna relación y anastomosis. ¿Cierto? Segunda. Tercera anastomosis del lingual. Eso. Ese jovencito que estoy viendo que llega al lingual se llama el nervio cuerda del tímpano. Los nervios son flojos. Ya sabemos la historia del accesorio con el vago. Eso es pereza del accesorio. Ahora tengo también esto. Esto es nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Tiene que llegar
a los 2/3 anteriores de la lengua. Pero él dice, no, pues, ¿para qué voy yo para allá? Más bien me uno al lingual y que el lingual sea el que lleve el estímulo. Entonces, una historia muy parecida a la del accesorio con bajo. En este caso, para los 2/3 anteriores de la lengua, el nervio que llega es el nervio lingual. Él debe entregar estímulos de él y debe seguramente entregar estímulos del cuerda del tímpano. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, muy facilito. Eso no tiene problema. Listo. Y me queda la cuarta y última anastomosis. ¿Cuál es la última anastomosis? Que otras cosas llegan al piso de la boca. Yo ya les había contado que el dentario, ¿se acuerdan de la arteria, cierto? Listo. La arteria dentaria inferior daba un ramo que se metía en el hueso y un ramo que no se metía en el hueso. El ramo que no se metía en el hueso era la arteria miloyoidea. En los nervios pasa lo mismo. Tengo un nervio dentario inferior que va dentro del hueso y una rama del dentario inferior que no penetra el hueso. Y ese nervio se llama nervio miloyoideo. Nervio miloyoideo. Va para el piso de la boca y el lingual también va para el piso de la boca. Allá se encuentra. Función ninguna. O sea que de las 4 anastomosis, la única que necesito, la única importante para diagnóstico y necesaria conocer se llama nervio cuerda del tímpano. Segunda ramita del tronco posterior de la tercera división del trigemio. Se llama nervio aurículo temporal. Problemas con el aurículo temporal, las 7 ramas. Vamos a conocerlas. Entonces, bueno, recuerdo a este amiguito, va a ser este, ¿cierto? Le encanta abrazar a la meningia media. Entonces tengo aquí nervio aurículo temporal. Ramas del nervio aurículo temporal, sensitivas. Ramas temporales, inervación sensitiva de piel, nervio celular subcutáneo, músculos de la región temporal. Ramos temporales. Segunda ramas, van a ser ramos auriculares. Pero los ramos auriculares son 2. La literatura me lo dice. Voy a encontrar aquí en esta figurita también, miren, se ve esto que está aquí. Los ramos auriculares. Los ramos auriculares del nervio aurículo temporal son 2. Uno que se va a llamar auricular inferior, que va con destino a la inervación sensitiva del conducto auditivo externo. Y otro jovencito que me dice que se llama auricular anterior. El auricular anterior es para pabellón auricular. 2 ramos auriculares, llevamos 3. Auricular anterior, pabellón auricular, auricular inferior, conducto auditivo externo. Cuarto ramito, ramo articular, inervación sensitiva de la articulación temporomandibular. Quinto y sexto van a ser ramos anastomóticos. Aquí estoy viendo al aurículo temporal, ramo anastomótico con este. Femoral, no, ¿cuál es? El único nervio que está dentro del hueso temporal. Facial. El quinto y sexto ramo del aurículo temporal son ramos anastomóticos. Un ramo anastomótico con el nervio facial y un ramo anastomótico con el nervio dentario inferior. Y el séptimo ramo es un ramo parotidio con destino a la glándula parótida. Señor. ¿Puede volver la de ¿A dónde? curva? Profe, ¿cómo es que era? ¿Cómo es la historia de ese círculo? Bueno, de ese círculo que rodea la mejilla. ¿Que rodea la qué? De la anterioridad. No. La mejilla accesoria. Meningia media. Después, tranquilo, esa historia viene después. Todavía están un poquito inmaduros. Está casi inmaduro. Tranquilo, esas se las cuento después cuando lleguemos allá. No me preocupe, meningia media. Espere tantito. Bueno, sigo con el tronco posterior. Ahora voy a hablar de nervio dentario inferior. Hola, señorita.
¿Alveolar inferior o dental inferior? Puedo decir las dos. Queda un ramo melodito que Sí, allá voy. el interno, ¿cómo se llamaría? Allá voy, tranquilo, allá voy. No, bueno, para eso voy. Entonces, ¿qué me hablan? Me dicen ahora que debo revisar del tronco posterior este jovencito que está aquí. Entonces me dicen, nervio dentario inferior. Creo que por lo que está ahí en la figura, el mismo ejercicio que hice con la arteria es valedero para el nervio. Entonces ya 20 neuronas menos. ¿Qué pasa con el dentario inferior? La literatura me habla mucho de ramas externas, de ramas internas, como quieran. Me interesa es que sepan su territorio para los diagnósticos que deben hacer. Para mí, ¿qué es nervio dentario inferior? Dentario inferior es un nervio que se va a introducir dentro, valga la redundancia, no se puede introducir por fuera, ¿cierto? Se va a introducir por la mandíbula, por un foramen que se llama el foramen alveolar o dentario inferior. Va dentro del hueso y debe, como me muestra ahí la figura, les muestro la de Moore a ver si es más ilustrativa, va dentro del maxilar inferior y debe dar inervación sensitiva a hueso, a todo el componente de hueso, llámese periósteo con todas sus capas de hueso, a la mucosa que tapiza internamente al hueso y también debe dar ramas que vayan hacia los dientes. ¿Listo? Eso es. Pero cuando yo como nervio dentario inferior voy recorriendo el hueso, al final voy a tener un problema. ¿Cuál es mi problema? Cuando me encuentro con este señor, con el agujero mentoniano. Porque debo decidir, ¿sigo o salgo? Las dos cosas. Entonces va a dar un ramo externo que se transforma en nervio mentoniano para inervación sensitiva de la piel y tejido celular subcutáneo y los músculos de la región del mentón. Y debe dar un ramo interno que se llama nervio incisivo y que le debe dar inervación al hueso, a la mucosa que tapiza el hueso y a los dientes incisivos. ¿Listo? Toca terminar, pues no puede quedar ahí. Listo, terminemos dentario inferior. ¿Comprendido, cierto? Eso es él. ¿Cuál es el problema? El alveolar inferior o dentario inferior como nervio, entonces la respuesta, porque es que el nervio alveolar inferior me dice de que él se divide en dos ramos. En un ramo que va dentro del hueso, que se sigue llamando nervio alveolar o dentario inferior, y un ramo que no se introduce en el hueso, sino que va con destino a piso de boca. Y ahí la historia comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque dentro de las excepciones del tronco posterior de la tercera división del trigémino, todo el ejercicio que hemos hecho hasta ahora es sensitivo. Debo empezar a buscar excepciones. Excepciones del tronco posterior de la tercera división del trigémino. Nervio miloyoideo. El nervio miloyoideo es un nervio motor y va con destino a inervación motora de 1. El músculo que es el piso de la boca, músculo miloyoideo. 2. Inervación motora para el vientre anterior del músculo digastricus. Tengo la primera excepción. Dejémoslo ahí porque es que eso es feo, dejarlo el trigémino por la mitad. Y me falta uno para terminar, entonces no se afane. ¿Me falta quién? Ramo común. Eso es lo que no me cuenta la literatura, que es lo que da rabia cuando uno lee un libro. Segunda excepción motora del tronco posterior, el ramo común. Porque es que el ramo común son 3 nervios, acuérdense, y todos son motores. Entonces la otra excepción que tengo del tronco posterior, que es principalmente sensitivo, va a ser el ramo común. Entiéndase como ramo común. Nervio para el músculo, tensor veliparatini. Nervio para el músculo, tensor timpani. Y nervio para el músculo, terinoideos internos. El ramo común es también excepción del tronco posterior. Muy bien, ¿dudas o preguntas? Todas. Muy bien, mañana seguimos con fosa térico maxilar. Entonces mañana debemos terminar fosa térico maxilar
vamos con segunda división del trigémino. Y esto sí es un regalo mío para ustedes porque los quiero. La primera división no está en ninguna cosa, pero vamos a darla. Aquí la dejamos ahí.